compartir. Proba un poco ahora, Cintia. Listo. Excelente. Bueno, compartí nomás ya. Eso era. Ahora sí, espectacular. Bueno, ¿dónde nos quedamos nosotros? Hola. Hola. ¿Cómo va? La profe. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Dónde nos quedamos nosotros en la clase anterior? Este ejercicio 2 ya hicimos todo. No, creo que no. No, ¿verdad? Creo que no. Un ratito. Dale. Hola. Hola, ¿sí? ¿Vos tenés tu compu, Maga? Sí, profe, tengo. ¿Sabes? Y miran un poco en tu archivo, porque contigo parece que hicimos, ¿verdad? Sí, conmigo. No, no hicimos Ven un todo poco. ese. No hay por... Voy a hacer algo un ratito. Qué bárbaro esta chica. Cintia, ¿Qué? 6-2 está ganando Olimpia. ¿En serio? Entonces ya clasificamos. ¿O no? Sí. No sé todavía. Sí, porque tiene que terminar 6-2. Sí, 6-2. Voy a venir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Están escuchando? Hola, profe. ¿Está escuchando? Bueno, Maga, ¿ya pudiste mirar hasta dónde lo que hicimos el punto 2? Espérenme un rato, hija, y se fue corriendo. Escuché que se fue corriendo. Me dijo, bueno, y la vamos a esperar entonces. Yo lo que quiero saber nomás es hasta dónde hicimos. Yo sé que ya hicimos, pero no sé si terminamos. Y si no Nombrar terminamos, la nueva tabla dinámica creada como crear una tabla dinámica a partir de esta planilla. Y vamos a tener que usar el de llamate, profe. sí, vamos a usar. Yo no sé dónde nos quedamos. No, o sea, no hace falta que usemos el de ella. Yo lo que quiero nomás es que ella mire el lugar donde estaba su tabla para poder saber hasta dónde hicimos. Pues para mí que ya hicimos la visualización del porcentaje, ya hicimos, ¿verdad? Esa columna que pedía con porcentaje con respecto al total general, ya hicimos, ¿no te acordás? El porcentaje para mí que sí ya hicimos ya. Entonces ese es hasta el punto 4. Y el punto 5 dice colocar separadores de mil y un autoformato en color rojo. Y eso es ponerle nomás los separadores de mil a los importes, que ese desde el principio lo ya hicimos. Y el tema del color rojo es ahí nomás en el botón de dar formato como tabla, pasarle a un color que sea rojo. Y eso nomás lo que teníamos que hacer para finalizar ese ejercicio 2. Después ahora cuando Entonces, vuelva vamos a ver si es que hicimos ya hasta ahí o no. Ahora quiero que entres en el 3, en TabDin 3, que está oculto seguramente. Entonces quiero que habilites, que muestres TabDin 3. Eso era. Este vamos a hacer. Entonces, empezar nomás ya. Dice, 1, crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Entonces, vamos a practicar un poco cómo era nuestro ejercicio. Vamos a seleccionar la base de datos desde fecha hasta el último dato de tipo factura. Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Eso. Y ahí nos vamos. Cinta de opciones, insertar. Y el primer botón de la izquierda, la dinámica. Eso. Tabla dinámica. Y ahí, como él pidió que pongamos en una hoja nueva, entonces directo ya le damos a aceptar nomás. Eso era. Y en esa tabla dinámica hay que hacer lo que pide desde el punto 2, las instrucciones de la otra tabla, de la otra hoja, de la derecha, tu derecha. Es el de la izquierda, es el otro lado, ahí. Eso era. Ahí lo que hay que entrar. Y hay que leer lo que pide el punto 2. Bueno,
Entonces dice, nombrar la nueva hoja creada como TD3. Entonces la hoja es la que tenemos que cambiar el nombre. Donde dice hoja 1, le haces doble clic y le cambiamos a TD3. Ahí abajo, el nombre de la hoja, no es el nombre de la tabla dinámica, ¿sí? Quita tu pestaña y dice hoja 1. O sea, ahí lo que hay que entrar y cambiarle a TD3. Eso, TD3. Súper. Bien. Pasamos a la derecha, la hoja a la derecha, y vemos que pide ahora. En este caso dice que la información de la tabla puede verse por cliente en fila. Entonces nos vamos un ratito a TD3, tildamos, te vas a tener que poner en la tabla dinámica que está vacía, tildamos cliente, y aunque el ejercicio no nos pida, tildamos también monto para que la tabla dinámica tenga sentido, ¿sí? Bien, ahí hay que seleccionar los que están en numeral y cambiarle el formato a formato de número para poder ver los separadores de miles. Eso puede ser con clic derecho, puede ser seleccionando todas esas celdas y presionar el botón de los 3 ceros allá arriba en formato de número. Eso era, de lujo. Bueno, y hasta ahí el punto 2, creo, ¿verdad? Ahora veremos lo que pide el punto 3. No, es el punto 3 y que el punto 4. Bueno, y acá lo que vamos a ver es cómo se pueden agrupar datos en una tabla dinámica. Acá dice que tenemos que agrupar los clientes en grupos de A2. Y él sugiere, ¿verdad?, que sean Sol Lavandería y Sol Pizzería, un grupo, Banco Familiar y Bolsa de Valores, otro grupo, JS Electricidad y HQ Negocios, otro grupo, y se queda solo Universidad Nacional, ¿sí? Entonces pasemos a TD3 y vamos a armar los grupos. Entonces, ¿para qué yo necesito saber cómo se hacen grupos? Normalmente, la información que yo voy a usar en mi tabla dinámica ya va a estar luego en mi base de datos, pero si por A o B motivo esa información no se encuentra en la base de datos y yo necesito agrupar para poder obtener información que no está, digamos, mostrando nuestra base de datos, entonces esta es una opción. Entonces lo que tenemos que entender es cómo se agrupa. Primero le tengo que encontrar a los elementos que van a formar parte del grupo y ese va a ser, en este caso, Sol Lavandería y Sol Pizzería. Vas a seleccionar los dos elementos, esos dos que están juntos en la primera columna. Y ahí le ¿Completo vas o a solamente el nombre? poner los nombres, solo los nombres. Una vez que se seleccionan los nombres nomás, vas a darle clic derecho a esa selección. Y al darle clic derecho, tiene que salirte las opciones, entre las cuales vas a buscar la una que diga agrupar. Y al darle a agrupar, va a cambiar la tabla dinámica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver dos cosas. Primero, por ejemplo, voy a ver si yo puedo mostrarte con este. Quiero ver si puedo anotar, o sea, si puedo. Un ratito. Configuración, fondo virtual. No, parece que no puedo anotar. Voy a ver si puedo escribir. Si puedo escribir, no, no puedo escribir. Ah, acá está. Ahí está mi anotador. Acá un ratito nomás. Bueno, así. A ver. Bueno, primero, lo que voy a mostrarte es lo siguiente. Acá acá, no sé si se ve ahí. Sí. Cindy? Bueno, ahí por ejemplo apareció un campo que tiene el mismo nombre que el campo donde se hizo el grupo, pero él para diferenciar los nombres le puso un número 2. Ese número 2 hace que yo entienda que en ese campo está ese grupo, ¿sí? Él le llamó al grupo 1. Grupo 1 le llama porque es su nombre por defecto, digamos, ¿verdad? Si yo voy haciendo más grupos, él va a ir enumerando nomás y después yo le voy a cambiar si es que quiero, ¿verdad? Pero por de pronto, acá abajo, un ratito voy a ver si justo nomás no me muestra. Lo que voy es acá, creo que te voy a hacer una flechita. Ahí también aparecen los dos campos, cliente 2 y cliente. Esa es una característica que Excel automáticamente hace cuando nosotros queremos
agrupar, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que te pases otra vez a la hoja de la derecha para ver cuáles son los otros dos que se tienen que agrupar. En este caso, los otros dos son Banco Familiar y Bolsa de Valores. Ok, nos vamos otra vez a nuestra tabla, le seleccionamos a Banco Familiar y Bolsa de Valores. Tenemos que seleccionar nomás o los dos nombres en negrita o los dos nombres que no tienen negrita. No puedo seleccionar uno en negrita y otro sin negrita porque si no, no me hace el grupo, ¿sí? Pero probá nomás. Seleccionar lo que puedas. Puedes seleccionar con control, así como solemos seleccionar cosas que están discontinuas, eso. Y ahí le das clic derecho, agrupar, y ya va a salir el otro nombre que es grupo 2. Y ese nombre siempre está dentro del, ¿cómo se llama? Del campo nuevo llamado cliente 2, ¿verdad? Por último, falta HQ Negocio y JS Electricidad. Las vas a seleccionar y le vas a dar también a agrupar. Y ahí vamos a tener entonces grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Como el otro elemento queda solo, no tiene un par, entonces a ese se le va a llamar de esa forma nomás todavía. O sea, no le vamos a poner grupo 4 nosotros, digamos, ¿verdad? Pasamos otra vez a las instrucciones de la tabla que está a tu derecha y vamos a ver cuál es el punto 5. Lea un poco el punto 5 que dice. Nombrar a los grupos como Sol, Inversiones, Asesores y Facu. Dale, entonces, grupo 1 va a ser Sol. Pasate a tu tabla, ahí vas a posicionarte en el nombre grupo 1 y encima nomás vas a escribir Sol. O sea, no vas a borrar, ¿sí? Ahí, perfecto. No vas a darle a borrar primero y después escribir, sino directo a escribir encima nomás. El escribir encima tiene que mostrarse lo que estás tecleando, digamos, ¿verdad? Entonces, a ese le vamos a llamar Sol, le das Enter. Al grupo 2 le vamos a llamar inversiones, por ponerle un nombre nomás, ¿verdad? O sea, en realidad vos podés ponerle los nombres que quieras, ¿sí? Entonces, grupo 1 es Sol, grupo 2 inversiones, grupo 3 va a ser asesores y grupo 4 va a ser, o en realidad es Universidad Nacional, vamos a ponerle Facu. Eso, y con eso estamos. Bueno, después lo que vamos a ver también es que cuando nosotros hicimos el grupo, desapareció el, ¿cómo se llaman? Desaparecieron los importes que originalmente estaban vistos como formato de número con separadores de miles y aparecen de vuelta los numerales. Vamos a volver a seleccionar esa columna para volver a pasarle al formato que se vean los números, digamos. Eso era. Y una vez que se ven los números, ahí lo que podemos ver es que ocurre lo siguiente. Se muestran los valores, pero no los subtotales. Hay que acordarse que los subtotales se pueden volver a ver si es que nosotros modificamos la visualización de la tabla dinámica. ¿Dónde se modifica la visualización de la tabla dinámica? Hay que ponerse en la tabla dinámica primero y allá en la pestaña que sale en color rosa, allá arriba, las herramientas de tabla dinámica, entramos en diseño. Entonces, nos vamos un ratito a la pestaña, en las cinta opciones allá arriba, encima del formato de número. No sé si tus comandos de Zoom te están tapando eso, pero vas a entrar ahí en la pestaña diseño. ¿Podés ver? Mover eso, ahí está. Y hacia tu izquierda están los tres botones. El que dice subtotales, vamos a entrar. Y le vamos a decir mostrar todos los subtotales en la parte, y eso ya depende de cómo querés ver, en la parte inferior o en la parte superior. Como vos quieras, para que se visualicen. Como le pediste en la parte inferior, él hace crecer la tabla porque incorpora unas filas para que se puedan ver los subtotales en la parte inferior, pero entra un poco en el otro, el que decía ver los subtotales en la parte superior, a ver cómo te muestra ese. Ese, por ejemplo, mantiene el mismo tamaño de tu tabla, solamente en esas celdas vacías te incorpora esos subtotales para que se lean los subtotales por encima de cada grupo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, depende ya de nuestro criterio si es que nosotros queremos ver las dos informaciones al mismo tiempo o, por ejemplo, y de hecho que ahora quiero que pases a tu lista de campos y quiero que destildes cliente. Cliente es la casilla de verificación que está debajo de fecha y quiero que destildes esa casilla
como para que desaparezcan los elementos de cliente y solamente se queden los nombres de cliente 2, que son los nombres de los grupos que vos pusiste para poder hacer un, ¿cómo se llama esto? Un análisis sobre información que anteriormente no tenía tu base de datos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer algo. Quiero que ahora a esa tabla que ahora se achicó le incorpores un gráfico dinámico. ¿Cómo se incorpora un gráfico dinámico? Podemos irnos a insertar y en insertar vamos a buscarle a la opción de gráfico, ¿sí? Bien, ahí por ejemplo ya está. Quiero que selecciones uno que corresponda a tortas, por ejemplo, a circular. Selecciona el circular. El que vos quieras, puede ser en 3D, en 2D, igual nomás. Bueno, ahí se puede ver que nuestra información de la tabla dinámica está visible en nuestro gráfico dinámico. Nosotros en las tablas dinámicas anteriores ya habíamos hecho gráficos dinámicos o no todavía. No, profe, la primera vez. Bueno, entonces hay que entender cuál es la característica del gráfico dinámico. El gráfico dinámico se puede ver luego que tiene esos botones de color gris. Esos botones de color gris son los campos de la tabla dinámica. Por eso se ve suma de monto y cliente 2 como representando a los campos que están en la tabla dinámica. Otra cosa, al tener esos botones, quiere decir que vos podés hacer cualquier cambio en la tabla dinámica o en el gráfico dinámico y que modifique la información de la tabla dinámica. Vamos a probar eso. Quiero que entres un poco en el botón cliente 2 del gráfico, ¿sí? Ahí vas a ver que salen los filtros, así como veíamos los elementos también en la tabla dinámica, y vas a seleccionar 2. O sea, de los 4, quiero que veamos 2 nomás, ¿sí? Elegí nomás vos cuáles son los elementos que vas a destildar. De los 4, inversiones, asesores, Sol y Facu. Eso, dale a aceptar. Y lo que quiero que notes es que el cambio que se hizo en el gráfico dinámico afecta también a la tabla dinámica, ¿sí? Solamente esos valores son los que se están viendo en la tabla dinámica ahora. Lo mismo, si yo hago un cambio en la tabla dinámica, le va a afectar al gráfico dinámico. Entonces, quiero que entres un ratito en tu tabla dinámica, ahí donde se ve el embudo, ¿sí? En ese embudo vas a entrar y vas a tildar uno más de los que no están tildados, ¿sí? Pero no en tu gráfico, no en tu gráfico. Quiero que entre en tu tabla dinámica. Dale cancelar ahí. Allá, arriba, en la celda A3. En la celda A3. En la hoja. Ahí lo que quiero que entre. Bien. Y ahí tildarle a uno de los que están, eso, y darle a aceptar. Entonces, ¿por qué te estoy haciendo hacer esto? Porque quiero nomás mostrarte que cualquier cambio que uno haga, ya sea en el gráfico, le afecta a la tabla. Y lo que haga en la tabla también le afecta al gráfico. Nuestro gráfico sí puede tener mayor cantidad de cambios en su aspecto. Por ejemplo, ese título que dice total puede decir otra cosa, no sé. Ya depende de qué es lo que estamos viendo en nuestra información, digamos, ¿verdad? Entonces selecciona un poco tu gráfico un ratito, el cuadro blanco nomás, para que te salgan, no sé si en esta versión salen, en esta versión, por ejemplo, no te salen esos 3 botones de la derecha del gráfico, sino te salen la cinta de opciones, las 4 pestañas que puedes usar para poder hacer cambios, digamos, ¿verdad? Entonces ahí quiero que te vayas un ratito. El primer botón de tu izquierda, creo que dice insertar. No, cambiar tipo de gráfico. Necesito que encuentres un botón que se llame, a ver, andate un poco a tu pestaña presentación, que es la segunda pestaña de las pestañas de color verde que están ahí arriba. Ahí, andate un poco ahí un ratito, voy a mirar más algo. Bueno, ahí por ejemplo, quiero que notes que tenés la opción de poder darle etiquetas de datos. Ahí hay un botón, más o menos en el medio, ahí donde arranca tu herramienta de gráfico dinámico en color verde. Hay un botón llamado etiqueta de datos. En ese un poco entrar un ratito. Bueno, ahí, dale un poco, a ver, ajuste perfecto, ponele, el último. Entonces ahí vos podés incorporar cortes para que tenga sentido lo que yo estoy viendo en el gráfico, digamos, ¿verdad? Pero aparte de seleccionar los importes, también puedo hacerle mayores cambios. Por ejemplo, entrar en el mismo botón que entraste hace rato, etiqueta de datos. No. En de las quintas opciones. Ahí
pero entra en el último, donde dice más opciones de etiqueta de datos. Ahí, un ratito. Bueno, ¿por qué? Porque en este lugar nosotros podemos añadir unas cosas. Por ejemplo, porcentaje. Entramos en porcentaje, ahí debajo de valor dice porcentaje. Eso, ¿verdad? Dale un poco cerrar un ratito para poder ver nomás lo que está en el gráfico, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahí, por ejemplo, al lado de cada importe ya se visualizan los porcentajes de cada uno de las porciones, digamos, ¿verdad? Acá lo que hay que ver es cuánto suman los porcentajes. A ver un poco, 39 más 41 son 80, ¿no? Y 20 es 100. 8, sí. Entonces, las porciones de una torta, no importa cuántas porciones tenga, siempre en los porcentajes tratan de dar un 100%. Entonces, lo ideal es usar tortas cuando uno tiene, o gráficos circulares o gráfico de anillos, cuando uno quiere expresar eso, cuánto es la participación de cada elemento dentro de un total. Y siempre nomás el total es la totalidad de las porciones, digamos, que es un 100%. Y dependiendo de cuántas porciones tenga, eso siempre va a cambiar. Por ejemplo, entra un poco otra vez en tu filtro, en cualquiera de los dos, o en el gráfico o en la tabla dinámica, y volverle a sacar a 1. Sácale a 1 otra vez. Y dale a aceptar. Quiero que notes que los porcentajes otra vez cambiaron. Los importes le acompañan siempre a su importe, digamos, ¿verdad? A su porción de torta, pero los porcentajes ahora siempre te van a dar la suma del 100%. Por eso ahora uno es 66% y el otro 34%. Otra vez suman 100. Y ahora quiero que le tildes a los 4, y vamos a verla a los 4 dentro de la torta para poder ver, aceptar. Y ahí entonces vamos a ver que los porcentajes deberían de sumar 100% otra vez, ¿verdad? Si haces ahí un cálculo rapidito, sumando los 4, vas a ver que eso siempre tiende a mostrar 100%. Lo que acá hay que entender nomás es que va a depender qué información tenés para que el gráfico sea el correcto, ¿sí? Bueno, en este caso estamos. Lo que podemos hacer también es, por ejemplo, insertar un gráfico simple con el gráfico, con la tabla dinámica. Y eso es lo que le voy a mostrar también, porque hay un método de cómo hacer eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te vayas a tu lista de campos y vuelvas a tildar cliente 2 un ratito. Ay, acá. Sí, cliente 2. ¿Que les tilde o que Sí, tilde? No, no es cliente 2, cliente. El que no Este. tiene 2. Ese. Exactamente. Está interesante. Bueno, entonces quiero que veas nomás que en ese momento el gráfico lo que hace es tratar de mostrar todo lo que se tiene en la tabla dinámica, pero va a haber veces donde ese gráfico no va a ser tan correcto que digamos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, quiero que notes que cuántos números hay en la torta. Hace rato como total había 4 números, pero ahora ¿cuántas porciones hay? 7. 7. Bueno, a ver un poco. Claro, porque hay 4 grupos, pero los elementos son 1, 6, 7. Ok, entonces están los 7, a ver un poco, los 7 elementos individuales que hace rato no salían. Hace rato nosotros estábamos teniendo los valores por grupo nomás. Ahora ya se ven los valores dentro de cada grupo, pero por los elementos de cliente. ¿Sí? Y eso es lo que se está viendo. A lo que voy nomás es, va a haber veces donde el gráfico dinámico que se trata de mostrar no va a ser tan claro al leer. En este caso es un gráfico circular que expresa correctamente los 7 pedazos o los 7 componentes de esta tabla dinámica, y hasta acá está súper bien, ¿verdad? Pero supongamos que nosotros queremos hacer un gráfico dinámico, no con la torta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quiero que te vayas un ratito a tu tabla dinámica, o sea, quiero que te posiciones en tu tabla dinámica.
Dale un poco un clic en tu tabla dinámica. ¿Cómo? No en tu, ahí. Muy bien. Quiero que te vayas otra vez a insertar. Andate un poco a insertar. Insertar en la pestaña allá arriba. Muy bien. Y en insertar, quiero que intentes seleccionar un poco un gráfico de línea. Un gráfico de línea. Es el que quieras. Seleccionar el que quieras, no hay problema, te voy a mostrar algo. Bueno, ahí por ejemplo, este es un gráfico de línea. Y un gráfico de líneas es incorrecto utilizar cuando yo tengo valores que no muestran tiempo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que un gráfico de líneas solo se use cuando vos tenés fecha en tu información. Cualquier gráfico de línea que se muestre con datos que no tengan fecha es incorrecto mostrarse con ese gráfico, ¿sí? Entonces, el gráfico de línea está hecho para poder mostrar ciclos económicos, pero con valores de tiempo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que no o bien a la información, aunque la parte de abajo del gráfico se muestra así muy bien ordenado, qué inversiones son esos elementos los que están componiendo, qué asesores también, que Sol son los dos que tienen Sol Lavandería y Sol Pizzería y Facu es solamente uno. Si no tiene tiempo, lo ideal sería reemplazar un gráfico de líneas por columnas o por filas, no de columnas, sí, columnas o, ¿cómo se le llama? Barras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para cambiar? No haya que borrar. Vamos a modificar nomás el gráfico. ¿Cómo se hace para modificar el gráfico de línea por uno de columna, por ejemplo? El primer botón de tu izquierda dice, creo cambiar tipo de gráfico. Andate un poco a ese botón. Dice, cambiar tipo de gráfico. Ese. Bueno, ahí vamos a buscarle un poco a uno que tenga o columna o que tenga barra. Columna es el que se muestra para arriba, ¿sí? Y barra son los que se muestran en horizontal. Pero seleccionar nomás columna primero y vamos a ver la diferencia, ¿sí? Bueno, ahí por ejemplo, uno que te muestra las columnas para cada componente de los grupos. Este es nomás 3D, por eso a lo mejor sale muy pequeñito el gráfico. Pero, ¿qué pasa si en vez de seleccionar 3D le pones 2D, por ejemplo? Vamos a ver un poco cómo muestra 2D. Dale un poco, cambiar tipo de gráfico otra vez. Y selecciona el de arriba. Ve un poco el de arriba. Ese. Aceptar. Y vamos a mirar. Bueno, más o menos abarca más, ¿verdad? Un poquitito más grande nomás lo que es, ¿verdad? Pero te da, digamos, la chance de poder ver. ¿Qué le falta a esto? Y no sé, podemos ponerle etiqueta, podemos cambiarle el tipo de título, podemos sacarle, por ejemplo, la leyenda, porque la leyenda dice total nomás, no dice otra cosa. Entonces, selecciona un poco ese cuadradito que está ahí a la derecha de la última columna, la leyenda, en tu gráfico, ahí a ese puntito azul que tiene total, a ese, seleccionarlo un poco y darle suprimir, o sea, borrar esa leyenda un ratito para ganar espacio nomás. Ahí viste que boom, se agrandó automáticamente esa parte. Otra cosa, sacarle un ratito el título también, seleccionar el total que está ahí arriba y darle suprimir. Ahí, por ejemplo, creció más tu gráfico. Evidente, si querés algo así que agarre más espacio, esa sería la opción. Si no, directamente le podemos insertar nomás otra vez el gráfico. ¿Cómo le insertamos el título al gráfico? Allá donde dice presentación otra vez. Quiero que te vayas un ratito y vamos a ir a buscarle un botón que nos puede incorporar el título del gráfico. Entonces, uno de estos dice, allá dice título del gráfico. Eso era. Seleccionamos uno y lo que diga se le puede cambiar. ¿Dónde se le puede cambiar? En la barra de fórmula. Andate por tu barra de fórmula un ratito. En tu barra de fórmula, si te pones un poco más arriba de la letra B, ahí. Clic allí y escribe un poco, no sé, vamos a suponer que queremos decir informe de clientes por grupo. Por poner algo nomás, informe de clientes por grupo. Eso. Che, decime un poco, ¿más rápido salió luego de la clase? ¿O está? No sé qué le pasó a esa chica. Acá estoy, Está, profe.
Este PC nomás Estoy que viendo ella cómo. va a festejar enfrente al panteón de los héroes de la victoria Ay, del profe. Olimpia. Ajá, profe. Vamos, pues. Grande milagro te voy a festejar. Informe cliente por grupo. Bueno, para tener más en cuenta, cualquier cambio que ustedes quieran se le puede hacer. Por ejemplo, si las letras son demasiado pequeñas, agrandar las letras, no sé, de los clientes, de los números. Si me parece un gráfico muy pequeño, puedo agrandar más, ensanchando, digamos, los bordes de la derecha, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy y para lo que les pedí hacer dos gráficos, pongan un poco al lado de uno de otro los dos gráficos. Uno pues se quedó atrás. Entonces a veces sacarle y llevarle más a la derecha y al otro ponerle más a la izquierda y tener así visible en tu hoja a los tres, uno al lado del otro. Es decir, la tabla es uno, el gráfico circular es otro y tu gráfico de barra es el otro, no de barra, de columna, ¿sí? Salí un poco de tu tabla dinámica un ratito, selecciona una celda fuera de tu tabla dinámica para que desaparezca eso. Entonces tu gráfico de barra, eso, de circular, llevarle más hacia allá. Ahí y clic en la celda otra vez, entonces ahí se ve en una sola pantalla. Inclusive puede estar así en la misma altura de tu tabla dinámica. Si querés, el título también de tu gráfico de, ¿cómo se llama? De torta, por ejemplo, se puede cambiar. Así mismo como cambiamos recién, seleccionás el título y en tu barra de fórmula nomás entra y le cambias el título poniéndole algo diferente de total, porque total, como es un nombre que se ve en la tabla dinámica, él nomás ya le pone total. Entonces, nosotros ya sabemos que cualquier cosa que está en la tabla dinámica que tenga texto se puede modificar, menos lo que tiene número, ¿sí? Entonces, dos cositas más. Ponerle un poco, en vez de total, el nombre de distribución. Ahí, trata de seleccionar total, ese título. Ahí. ¿Por qué lo Y que sale? Qué pesado que. andate a tu barra de fórmula, un Salí de ratito. acá. A tu barra de fórmula, andate. Y ahí escribile participación por cliente, ponele. Participación por cliente, cosas así. Eso. Bien, y ahora lo que nos falta es que a tu gráfico de columna le pongas etiqueta, ¿sí? Puede haber veces donde la etiqueta nos moleste que sea o que tenga muchos ceros, ¿sí? Entonces eso también le voy a mostrar cómo se puede ajustar. Selecciona un poco las columnas, discúlpame, ya seleccionaste el gráfico. Andate ahora en la presentación, allá arriba donde dice presentación, en tu pestaña verde, bien. Y ahí selecciona, ¿qué era que te dije? Etiqueta. ¿Qué era que te dije? Etiqueta de datos. Etiquetas de datos. Ese. Y ponele extremo, a ver, externo, el último. Extremo externo, ponele. Entonces, cada columna va a mostrar ahí los importes. Si los importes no se molestan cuando vos miras el gráfico, está bien. Si los importes son muy largos y se molestan entre sí, entonces ahí se pueden hacer varias cosas. O moves cada importe por separado hasta que se pueda leer correctamente. O si no hay caso, porque tenés muchas columnas en tu gráfico y muchos importes, entonces la otra opción es cambiar la visualización de los números que se ven en millones, con todos los ceros, a millones sin 3 ceros o sin 6 ceros, por ejemplo. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero, quiero que hagas lo siguiente. Ahí está luego seleccionando el eje donde se muestran los millones, ¿sí? Entonces ahí dale clic derecho un ratito. Al darle clic derecho sobre ese valor, vas a poder modificar todo lo que sea ese eje. Y allá al último de la lista que te salió, dice dar formato a eje. Al entrar en dar formato a eje, vas a tener unas opciones para poder modificar. ¿Qué quiero que modifique? Es verdad que voy a buscarle. Dice unidades de visualización, ninguno tiene un selector, una flechita ahí que dice ninguno y una flechita a la derecha, ¿sí? No sé si la encontraste. En el medio por ahí está. Ese. Entra ahí y selecciona un poco millones. Y ahora dale cerrar un ratito. Vamos a ver qué se muestra en el gráfico. Esa podría ser una opción más
¿cómo se llama eso? Más estética para mirar cuando tenés muchos ceros en tu información, que suele ocurrir en la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Cuando queremos mostrar informe, demasiado cero tiene no sé, tu informe, entonces vos le podés resumir en millones de, no sé, guaraní en este caso, ¿verdad? Y así se ven solamente los valores que se están mencionando en tu tabla dinámica. Ojo, la información de la tabla dinámica no es que se pone así en 22, 21, 20, 23 como en tu gráfico, se ven Ujú. todos los que están en la tabla dinámica, solo eso se hace o se recorta en el gráfico para que se pueda apreciar mejor nomás los niveles de cada una de las columnas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa Sí. sería una opción para poder modificar. Lo mismo se puede hacer también con la torta. Si en la torta esos ceros que se muestran se ven demasiado grandes, entonces yo también puedo hacer el ajuste de cada uno de los elementos que se ven en un gráfico haciendo ese clic derecho y entrando en dar formato al elemento seleccionado, digamos, ¿verdad? Eh, a veces, por ejemplo, la gente dice, mira, pues, mi torta porque tiene muchos colores y mis columnas están toditos en color azul nomás. Yo quiero un color para cada uno, por ejemplo, ¿verdad? Eso se Mm. hace también de forma independiente. Vamos a suponer que quiero ponerle colores diferentes y no quiero tener solamente un conjunto de colores. Andate un poco ratito ahí donde dice formato, parece que dice allá arriba en la cinta de opciones, en la pestaña verde. No sé si es formato o es ¡Ay! diseño. Llévale nomás, ahí. No, no era ahí, había sido. En diseño tiene que ser, diseño. Bueno, en diseño, como verás, te da opción de estilos de diseño, pero te cambian todas las columnas al mismo color otra vez, ¿sí? O sea, no hay una opción en donde vos seleccionás y cada barra que termine siendo de color diferente, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Selecciona eso que tiene en fondo negro, por ejemplo, cualquiera, solo para ver nomás que siempre hay una forma de mejorar el aspecto de tu gráfico que ya te ofrece luego, digamos, de forma predeterminada Excel, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, esa es una opción para ponerle a todos las columnas en un formato diferente, pero no tenés un color distintivo para cada elemento. Bueno, ¿cómo se hace? Déjale nomás ahí y ahora vamos a hacer lo siguiente. Selecciona un poco la primera columna de Banco Familiar, seleccionar nomás esa columna para entender. No, pero no te digo la tabla dinámica, te digo el gráfico. Ahí. Bueno, atendé que la primera vez que le hiciste clic, él selecciona todas las columnas, ¿sí? O sea, no es que estás seleccionando solo la columna de Banco Familiar hasta que le haces otra vez clic, ahí recién él selecciona esa columna. Bueno, a esa columna, hacerle un poco clic derecho ahora, porque ahí te va a salir ¿cómo se llama eso? El botón que es para cambiar color de relleno, que tiene el baldecito con un piso rojo. Entra un poco en esa flechita. Bueno, ahí vas a poder elegir el color que quieras para cada columna. Anda seleccionando. A ese dale un color, después selecciona el de al lado, dale otro color, y así sucesivamente. Con clic derecho, entrar en el mismo botón y vas a ir cambiando de color, ¿sí? La idea es que todos tengan colores diferentes para que se pueda entender que son elementos diferentes y no que sean todos repetidos, digamos, ¿verdad? Entonces, esos cambios necesariamente vas a tener que hacer manualmente. Va a haber veces, porque va a depender mucho de la versión de Excel que tengas, para que este diseño ya sea, digamos, algo predeterminado por Excel luego, pero cuando el Excel no te cambia o no se ajusta a lo que vos estás queriendo, entonces vos vas a tener que buscarle la forma de darle ese cambio de aspecto, digamos, ¿verdad? Bueno, está espectacular, o sea, bien colorín, ¿verdad? Ahora, andate un poco al otro gráfico, el gráfico el gráfico circular. En ese gráfico circular, vamos a ver, andate un poco allá arriba, en diseño otra vez, anda un poco, dale también ese fondo negro que te dio el otro. Acuérdate que era allá, eso, en la flechita abajo, selecciona, ese por ejemplo sí tiene colores diferentes luego ya, digamos, ¿verdad? Pero si vos otra vez querés cambiarle por colores y ahí la misma cosa otra vez, vas a tener que seleccionar porción por porción, pero acordate que la primera vez selecciona todo, ¿sí? Tenés que hacer
que eso, que aparezca seleccionado una porción nomás para poder hacerle el cambio que vos necesitas en esa parte del gráfico, ¿sí? Bueno, perfecto. Vengan un poco a llevarla a Kevin, me está mordiendo. Acá mi perrito está sentando mi dedo. Un gato. Ah. Bueno, Profe, le ya pusieron estamos. nuevo nombre de travieso a su perro. ¿Verdad? No, es Sí, algo los Kevin algo más siempre son tranquilo. muy traviesos. Y bueno, vaya ya puta. A ver un poco, ¿qué me falta? Mostrarles algo. Por ejemplo, cualquier cambio que ustedes hagan ahora en su tabla dinámica va a hacer que cambien los gráficos. No me estoy refiriendo a formato, me estoy refiriendo a información de la tabla dinámica. Entonces, lo que se suele dar también es que cuando mi tabla dinámica es demasiado grande, tiene muchos elementos que mostrar y yo quiero acompañar a un gráfico, ese gráfico no se lee tan bien. O sea, van a ver algunos gráficos que no se van a entender los datos, pero no sé luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción tengo? La opción que yo les voy a mostrar ahora es la de graficar. Es un gráfico simple con una tabla dinámica, pero Excel trata todo lo posible de que cualquier gráfico que no sea dinámico se convierta en un gráfico dinámico. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero para poder mostrarles eso y para no cambiar estos gráficos que ya están viendo en pantalla, vamos a copiar un poco esta hoja TD3. Vamos a copiar y vamos a pegar al lado y la vamos a llamar nomás gráfico simple, creo que le llamas, en vez de TD3. Ese dale copiar, pegar nomás ahí al lado y el nombre de ese, dale nomás, mover o copiar. Ahí decirle crear una copia, dale, a ese le llevó nomás ya, pero no importa, después le vas a llevar. A ese dale nomás, eso, eso, ahí por ejemplo. A ese quiero que le llames gráfico simple. Así luego decirle, gráfico simple. Bueno, ¿qué es lo que va a ser diferente de lo que hicimos recién? Yo le voy a mostrar todas las veces que uno intenta hacer un gráfico simple con una tabla dinámica y que Excel termina convirtiéndole a gráfico dinámico. Ahora sí puedes borrar estos gráficos, porque el otro ya se quedó en la copia, ¿sí? Seleccionarle un gráfico y darle suprimir, se va a borrar. Lo mismo con el otro. Vamos a dejar sin gráfico luego esta hoja un ratito, porque ahora vamos a empezar de la siguiente manera. Primero, anda un poco posicionado otra vez en tu tabla dinámica, Cintia. ¿Qué pasó? No, eso es porque le hiciste doble clic. Esto también les voy a explicar, ¿verdad? Que es un informe que sale cada vez que ustedes hacen doble clic sobre algún valor de una tabla dinámica, ¿sí? Entonces, es simplemente un clic y ahora quiero que te vayas a ver, vamos a distinguir dos cosas. Primero, en la pestaña opciones de tu tabla dinámica, andate un ratito a tu pestaña opciones. Quiero que noten que ahí tiene que haber un botón que se llame, hacerle clic en opciones. Ay, no se va esta cosa. Ay, ay. Espacio nomás. Ahí. Bueno, atiendan que allá a la derecha de cálculos, hay un botón diciéndote luego gráfico dinámico. Dale un poco un clic en ese botón un ratito. Al insertar un gráfico que ya dice lo que va a ser dinámico, va a tener sí o sí esa característica. Selecciona un poco ese que tiene así tipo una pirámide, ¿vale? Este. Porque eso, por ejemplo, no hay en las versiones nuevas. Gráfico así de pirámide, eso no vas a encontrar más. No sé por qué, ¿verdad? Pues selecciona nomás. Selecciona, dale a aceptar. Va a salir, vamos a mirar y es un gráfico dinámico por los botones que se ven, digamos que tienen el color gris, ¿sí? Ahora, suprimí ese gráfico. Te voy a pedir varias veces que borremos los gráficos porque vamos a ir viendo las opciones. Ahora quiero que te vayas a insertar, no hay una parte de la pestaña de la tabla, cerrar más, a insertar. Bueno, acá para entender, en esta pestaña, los gráficos que se muestran se supone no son dinámicos, son gráficos simples. Selecciona un poco cualquiera otra vez, el que vos quieras, nomás, no pasa nada con el tipo de gráfico que selecciones.
El que quiera. Bueno, a ver, se seleccionó el gráfico, sale el gráfico, pero es dinámico. No porque esté fuera de las herramientas de tabla dinámica significa que ese gráfico va a ser simple. Al insertar un gráfico simple con una tabla dinámica siempre se convierte en dinámico. Borrar otra vez este. Vamos a ver qué otra opción tengo. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Selecciona solamente los valores de asesores. O sea, de HQ Negocio y JS Electricidad. Solo esos dos datos. Supongamos que yo le digo a Excel, estos dos quiero graficar. Y me voy y le digo insertar en gráfico simple nomás. Quiero una torta, le voy a decir, ¿verdad? Entonces, o quiero un gráfico circular. Ese. Cualquiera. Selecciona esos dos. Le doy el gráfico. ¿Qué me hace él? Él me hace un gráfico de toda la tabla dinámica. Vuelve a ser gráfico dinámico. Suprimimos otra vez este. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si en vez de seleccionar algo, yo me voy y me pongo pegado a la tabla dinámica? Por ejemplo, ponete por la celda de al lado, ahí en C8, que no tiene nada, está vacío. Ahí, por ejemplo, dale un poco a insertar un gráfico simple, ¿sí? O sea, en el mismo lugar donde te fuiste, insertar y otra vez el gráfico que quieras, no importa. Como está tocando esa celda al borde de la tabla dinámica, otra vez él le convierte en gráfico dinámico, porque lo más próximo que está a esa celda es valores o son valores de una tabla dinámica. Él vuelve otra vez a mostrarme un gráfico dinámico. Bueno, ¿cuándo va a ser la única opción o cuándo va a ser una de las opciones que yo voy a intentar graficar un gráfico simple sin tener en cuenta los datos de la tabla dinámica? De la siguiente manera: suprimir nomás este o control Z, igual como quiera. Ahora tenés que dejar un espacio, es decir, te puedes poner en la columna D y ahora te vas otra vez e insertas un gráfico, cualquiera. En ese momento se inserta un gráfico que no tiene elemento, es decir, un gráfico vacío. Se ve el área del gráfico, pero allá arriba se ve que no tiene ninguna porción, digamos, ¿verdad? O sea, se ven las herramientas de los gráficos y tengo un botón que es para seleccionar datos. Ese botón de seleccionar datos se puede acceder por ahí o se puede acceder también haciendo clic derecho en el área vacía del gráfico. Cualquiera de las dos opciones para entrar hasta ahí. Hace un poco una de las dos, la que quieras nomás. Bueno, ahí al clic derecho, en la mitad más o menos dice también seleccionar datos. Vamos a hacer clic allí. En seleccionar datos yo tengo esta opción que me muestra dos formas de graficar. Bueno, de paso también vamos a repasar las dos formas de graficar. La de arriba, que dice rango de datos del gráfico, es la que Excel utiliza o me da la opción de utilizar para poder seleccionar todos los valores que quiero graficar. Selecciona un poco otra vez solamente los valores de asesores. Hacer clic en el botón medio rojito que tiene ahí a la derecha o seleccionar nomás directo. Eso, igual nomás, igual nomás. Solo los dos que te mostré. Bueno, ¿qué pasó? Dale un poco a aceptar un ratito. Aunque vos seleccionaste solamente dos datos, él directamente le convirtió a gráfico dinámico. ¿Cómo sé que es gráfico dinámico? Porque en el rango dice básicamente los datos del archivo de la tabla dinámica y también el gráfico dinámico, como muestra los botones grises, se convierten de vuelta en un gráfico dinámico. Es decir, aunque yo me posicione afuera y luego me vaya a seleccionar los datos de la tabla dinámica, él volvió a convertirme el gráfico a dinámico, de un gráfico simple a dinámico. Bueno, dale cancelar a ese, porque estoy mostrándole todos los caminos por los cuales tabla dinámica convierte un gráfico en dinámico, aunque sea simple. Y ahora le muestro el único camino que tienen para poder utilizar un gráfico simple con una tabla dinámica, que les va a servir seguramente en algún momento, por eso nomás le estoy mostrando, ¿sí? Llévalo a tu panel hacia tu derecha, a ese panel de seleccionar origen de datos. No se puede. En el nombre tenés que seleccionarte. Ahí donde dice seleccionar origen de datos. Donde dice seleccionar origen, ponerte. Ahí. No, ahí está. Ahí hace un clic sostenido y le lleva hacia tu izquierda, ¿sí? Eso. Dale cancelar ahí. Al darle cancelar, el botón cancelar, él no tiene que mostrarte otra vez nada en el gráfico, tiene que quedarse vacío otra vez
Y ahora sí vamos a hacer el gráfico simple. Dale un clic derecho, entra otra vez en seleccionar datos al área vacía del gráfico. Seleccionar datos. Y ahí vamos a entrar en el botón de abajo. Allá a tu izquierda, debajo de entradas de leyenda series, dice agregar. Al darle a agregar, él te va a mostrar un panel, el gráfico detrás. Si querés ponerle hacia tu, llévale a tu derecha a ese panel para que no te tape el gráfico nomás. Para mirar mientras qué es lo que él muestra en el gráfico nomás, digo, ¿verdad? Siempre tenés que arrastrar el del nombre. Eso, ahí está. Bueno, a ver, él me dice que le dé un nombre a la serie, ¿sí? Pero él ya insertó una torta, ¿sí? Porque seleccionamos un gráfico circular y ella me muestra, digamos, una torta que no tiene ningún valor, pero es una torta entera. Bueno, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar, espera que me voy a acordar qué es lo que vamos a graficar. Vamos a graficar los asesores. Andamos por seleccionar asesores. Solamente la celda que le contiene asesores, hacerle clic. En la celda sería A7. A7. Muy bien. Ahora el valor de la serie que tiene un 1 entre llave, vas a borrar ese 1 para que no te confunda en el momento que haces la selección, ¿sí? Borrar, no, pero no solo el 1, quiero que borre todo, lo que le deje vacío, que no haya nada ahí. Ni el paréntesis, ni el es igual, ni el 1, nada. Ay, ¿qué le pasa? Puedes mover, ahí solamente, porque cuando te mueves, él piensa que te está moviendo dentro de la hoja. Bueno, perfecto. Ahora anda a seleccionarle a los dos valores de asesores, a 20.200.000 y a 20.600.000. A esos dos. Muy bien. Perfecto. Ahora dale a aceptar. Quiero que notes que en tu gráfico ya hay dos porciones que son de asesores y que el gráfico no se convirtió a dinámico, ¿sí? Bueno, me falta una cosa más, porque asesor es el nombre de la serie, pero las dos porciones tienen nombres diferentes. ¿Y dónde están esos nombres diferentes? Llévalo un poco a tu panel otra vez hacia el centro. Igual nomás si tapa el gráfico. Viste que a la derecha dice 1 y 2 y arriba hay un botón editar. Entramos en editar y ahí anda a seleccionarle a los nombres de HQ Negocio y JS Electricidad. Esto es como ejemplo nomás, evidentemente, ¿verdad? Con esos nombres que no tienen importancia ahora mismo, pero es simplemente para entender que haciendo de esta forma uno puede tener en una sola hoja una tabla dinámica y un gráfico no dinámico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle énfasis a ciertas informaciones de una tabla dinámica para poder justamente hacer una lectura más, no sé, más tranquila, más específica del dato que uno quiere demostrar. No todos los elementos de la tabla dinámica, sino solamente algunos datos. Por eso nomás les muestro cuál es la técnica para usar, digamos, gráficos simple con tabla dinámica sin la necesidad de insertar un gráfico que ustedes vieron que de cualquiera de los modos él trata de volverle dinámico. ¿Por qué? Porque intenta justamente que tengan esa bidireccionalidad que tenían como característica al principio. Vimos, ¿verdad? Que cualquier cambio que yo haga en el gráfico le afecta a la tabla y cualquier cambio de la tabla le afecta al gráfico. Entonces esta sería una opción que ustedes tienen, digamos, para poder presentar informes de tabla dinámica con toda la información y el gráfico que solamente muestre ciertos aspectos de esa información que ustedes quieran darle énfasis. Nada más que eso. Dale un poco a aceptar ahora a este panel, Cintia. A ese gráfico ya le voy a dejar ahí. Supongamos nomás que es ese el dato que yo quiero. Bueno, ahí se le puede cambiar. El título ya dice asesores, pero a lo mejor le puedo incorporar también los, ¿cómo se llama eso? Las etiquetas de datos, le puedo cambiar no sé, si quiero cambiar de color, por ejemplo, puedo hacerlo. Si quiero cambiar el gráfico, también puedo hacerlo. Vamos a hacer un poco de la siguiente manera. Dale un clic derecho sobre, a ver, en este caso tu clic derecho fue en una de las porciones. Quiero que sea sobre el gráfico, sobre el área blanca, nomás el clic derecho. Dale un poco clic derecho. Bueno, atendé que ahí dice formato del área del gráfico. Entra un poco ahí un ratito. Bueno, ahí por ejemplo, todos los cambios que yo le haga acá
van a afectar, digamos, al gráfico en su visualización. Ay, pero en realidad no quería que entre ahí, discúlpame, dale nomás cerrar, vamos a hacer por otro lado. Allá arriba están las pestañas del gráfico que son 3, diseño, presentación y formato. Por ahí mejor va a ser. Entra un poco en presentación un ratito. Ahí en presentación, ahí tengo las opciones de insertar etiqueta de datos. Entramos en etiqueta de datos. Ahí. Vas a darle, no sé, el que quieras. En realidad, yo hace rato te dije uno, pero seleccionar el marco que vos quieras. Al ver la etiqueta de datos, podemos entrar para también ponerle la visualización de los porcentajes. ¿Cómo era que hicimos ese tema de la visualización de los porcentajes? ¿Dónde era que entramos hace rato? A ver si se acuerdan. Em, Era el botón de etiqueta de datos, pero en el último de todos los. Ahí, pero ese, más opciones de etiqueta de datos, ahí. Y ahí era ponerle porcentaje y darle cerrar. Ahí tiene que salir el porcentaje. Supongamos que aparece muy pequeñito, entonces yo puedo agrandarle el tamaño del texto. ¿Cómo? Andate un poco a inicio un ratito en tu cinta de... Ahí. Ahí, por ejemplo, el tamaño de la fuente puedo aumentarle. Entonces eso va a leerse mejor, ¿sí? Entonces, cada parte de tu gráfico puede cambiar en función a lo que vos vayas seleccionando y a lo que le vayas modificando, ¿sí? Entonces, eso siéntanse libres ustedes de poder hacer en el momento que necesiten para que eso cambie el aspecto y que se lea mejor el gráfico, ¿verdad? Pero lo peor es cuando ponen un gráfico y chiquitito la letra y no se ve nada, ¿verdad? Entonces, otra cosa, andate un poco a diseño, en la pestaña diseño un ratito. En diseño, quiero que le cambies el gráfico a 3D. A ver, allá tenés que entrar en el primer botón en el que dice cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico y ponerle, por ejemplo, de la torta, pero el que está al lado nomás. Ese. Aceptar. Entonces así le da un, bueno, no se ve si que tan cambiado, ¿verdad? Parece más o menos el mismo. acá, ¿Cómo se puede? no, Igual, ve un poco tampoco no se ve. otra cosa que también va a poder hacer, cambiar un poquitito el aspecto. Dale un clic derecho, selecciona el que quieras, dale un clic derecho, ahí entra y decirle giro 3D, dice, entra ahí, giro 3D, y ahí vas a tener la opción de esas flechas azules. Las flechas azules para mí que tiene que ser más hacia arriba, ¿qué dice? Campo de visión estrecho. Llévale a ese tu panel como para que se vea tu gráfico en el fondo. Llévale más a tu derecha. Ahí. Y anda un poco presionando el botón. Y ahí se tiene que ir moviendo el gráfico. Se mueve, pero no se mueve. Y el otro, el que hacia abajo, ahí se nota que se va moviendo el gráfico, ¿viste? No sé nomás si hay algo, no se nota nomás tanto, parece no sé cómo es Ahí lo se que es. nota hacia adentro la altura Ahí sí, bueno, del y hay pedazo. cada cosa vos le vas a ir dándole los cambios, ¿verdad? Bueno, ahí está el giro 3D y allá el formato 3D que dice, ese. Ah, eso es para verle biselado, transparente, brillante, o sea, todo eso, ¿verdad? Eso ya depende básicamente de lo que vos necesites modificar. Yo no entro mucho en esto porque tiene que ver mucho con el gusto personal que cada uno tiene con su información, o sea, con su gusto, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, les muestro sí dónde hay que hacer y cómo se tiene que hacer, pero cada uno ya se queda ahí modificando a su antojo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Em, y eso nomás es lo que quería que sepan cómo se hace la visualización de un gráfico simple con un gráfico, con una tabla dinámica versus la otra hoja TD3 que tiene luego a la tabla dinámica con el gráfico dinámico en el mismo lugar, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora sí pueden poner vamos a ver un poco qué más nos da, qué más nos pide el ejercicio de este tabla dinámica 3. Si pedía algo más después de... En realidad el gráfico yo nomás ya le pedí, ¿sí? Aunque el ejercicio Sí. hasta el tema de los grupos nomás no nos pidió. Bueno, ahora sí van a cambiarle de color de pestaña a los tres. A Tabdin 3, a TD3 y a gráfico simple.
Uy, Bueno, perfecto. Hasta T de 3. ¿y este qué Eh, pasó? y ese es el, ¿cómo se llama eso? Es el informe de tabla dinámica. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una información en una tabla dinámica a la que quiero verificar o auditar o ver de dónde salen los datos, el simple hecho que yo le haga doble clic va a hacer que se genere una hoja nueva. Excel le va a llamar de acuerdo a las hojas nuevas que ustedes ya tengan y le va a dar un número, por eso en este caso se llama hoja 3. Pero ¿qué es lo que muestra? Muestra todos los datos de acuerdo a la estructura de la base de datos que se hayan usado para poder llegar a ese valor de la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora mismo no sabemos dónde mismo lo que vos le diste doble clic, pero pone un poco la columna monto en formato de número. Viste que ahora está en formato de numeral. Ponle en formato de número un ratito. Eso. Suma un poco ese. Ahí abajo ponete y dale sumatoria. Ahí. Sumatoria. Y ahí te va a decir 21 millones. Andate un poco a tu tabla 3, creo que es. Tu T de 3. Ahí. Seguramente vos le diste doble clic a ese que dice bolsa de valores 21 millones. ¿Sí? Dale un poco otra vez doble clic. Exactamente, tuvo que haber salido. Ahora en una hoja 4, la misma información. Seleccionamos tu columna F y dale los mismos cambios que le hiciste hace rato. Ponerle el número y sumarle. Y esa te tiene que dar también 21 millones. Entonces, lo que Excel hace es mostrarte de dónde o sea, la información que estaba en la base de datos con la misma cantidad de columnas, los encabezados, pero solamente los elementos donde vos te fuiste a hacerle doble clic. Por eso nomás yo te pido siempre que le hagas la sumatoria, porque solo haciendo la sumatoria vamos a saber si corresponde al dato donde te fuiste a hacerle doble clic. Entonces, si le haces doble clic al total general, andate para tu TD3 un ratito. Ahora, por ejemplo, el doble clic que le hiciste fue sobre 21 millones, por eso te trajo solamente los datos de bolsa de valores. Pero ¿qué pasa si te va y le das a ese 148.200 doble clic? Anda un poco a hacerle eso. Él te trae una hoja nueva, a esta ya le llama 5, pero tiene toda tu base de datos. ¿Por qué toda tu base de datos? Porque el total general que te muestra la tabla dinámica corresponde a la sumatoria de todos los elementos de tu información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle a la columna monto otra vez formato de número, vamos a darle una sumatoria y esa sumatoria tiene que ser exactamente el total que te mostró tu tabla dinámica. Y de hecho, si vos miras tu base de datos en la hoja Tablin 3, tiene que ser la misma información tal cual como nosotros teníamos en el momento de pasar a la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes identificar eso? El último monto, por ejemplo, dice Rodolfo Asunción 3.900. Andate por un ratito a Tablin 3, que es donde estaba nuestra base de datos original. En la última fila tiene que tener los mismos valores, no el otro, el de tu derecha. Ahí, ese. Anda un poco a ver la última fila de tu base de datos. Tiene que decir la misma cosa. Rodolfo, Asunción y 3.900. Es la copia exacta de tu base de datos original cuando le haces doble clic al total general de una tabla dinámica. Pero acá le tengo que decir algo. Hay que aclarar algo. En empresas grandes, normalmente los departamentos de TI o de informática le inhabilitan esta posibilidad a los usuarios. ¿Por qué? Y porque tienen miedo básicamente que se fugue información importante de la empresa, digamos, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto? Bueno, eso es lo que le voy a mostrar ahora. Andate por un ratito a tu TD3, a la izquierda nomás. Ahí. Dale un clic derecho a tu tabla dinámica un ratito. En cualquier parte, ¿sí? Y entra en la penúltima opción. Dice opciones de tabla dinámica. En opciones de tabla dinámica, yo voy a entrar a la parte genérica de las propiedades de la tabla dinámica. Y ahí me voy a ir a mostrar, que es la tercera pestaña. Ahí dice diseño y formato, totales y filtro, mostrar, dice la tercera pestaña. En esa quiero que te vayas. Y vamos a ver que, mira que un ratito le voy a buscar. No, disculpen, no era acá.
Datos, la penúltima era, datos. Ahí sí. Quiero que mires la opción, dice habilitar, mostrar detalles, dice, y está tildado. La segunda casilla de verificación. Destilda un poco ese. Al darle a aceptar, él va a cambiar esa propiedad que tenía, que esta tabla dinámica, cuando nosotros le hacíamos doble clic en cualquier valor, me generaba una hoja de informe y me mostraba los valores que correspondían a la base de datos de esa información. Hace un poco doble clic ahora sobre ese 19.800.000 de esa lavandería. Ese. No es porque elegí nomás ese que ahora no se te permite. En realidad, sobre cualquier información de tu tabla dinámica, ya no permite que eso se visualice de dónde salió, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en otras empresas normalmente uno no va a tener el acceso al origen de la información. Va a tener solamente una autorización para poder trabajar con los campos que uno necesita en los informes de tabla dinámica, pero en el momento que uno le da doble clic, eso va a estar bloqueado para que uno pueda acceder a mayor cantidad de información. Resulta ser que nosotros acá estamos solamente teniendo dos campos, el campo de monto y el campo de cliente. Pero cuando hace rato le hicimos doble clic sobre 21 millones o sobre 148.200, nosotros accedimos a mayor cantidad de campos, ¿sí? Al campo fecha, al campo tipo de cliente, tipo de factura, otros que no están visibles en esta tabla dinámica. Entonces, eso es lo que normalmente estructura la gente de informática de las empresas grandes para que al usuario, no sé, vamos a suponer que vos estás en un área, en el área de, sí, ¿cómo podemos decir? De ventas. Entonces, te habilitan solamente de toda la información de la empresa para que vos puedas utilizar lo que tiene que ver con tu área, con el área comercial nomás. Si vos sos la parte administrativa, te habilitan solamente para que vos puedas ver la parte de, no sé, salario, etcétera, no la parte comercial. Entonces, tratan de bloquear por usuario para que cada usuario tenga acceso al nivel de información que le corresponde nomás y no a todo lo que se maneja en la empresa. Básicamente eso tiene que ver un poco con esto que estamos viendo, digamos, de proteger, bloqueando, digamos, esta propiedad que tiene la tabla dinámica para que se pueda, haciendo doble clic, ver la información o bloquear para que no se pueda ver eso, ¿sí? ¿Se entendió para esta parte? Sí, profe. Bueno, de lujo. Espera que voy a ver a qué hora para ver. Tenemos todavía 15 minutitos. Bueno, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que dejes de compartir vos un ratito, Cintia. Le vamos a pedir. ¿Vos estás ahí todavía, Maga? Sí, acá estoy. Bueno, Ok, ya un poco Claro que la no. opción que vos compartas. Porque ahora, por ejemplo, no podés compartir o sí. Decime un poco si podés compartir o no. Te voy a dar a vos el atributo de. Espérate, ¿cómo para? Espera que voy a ver, espera que... Bueno, ¿cómo que era que se podía hacer? Ya, vamos a ver. No, no puedo. No me da la opción. Ya, vos no podés ver si en tu opción vos podés cambiarle el atributo de anfitrión a Maga. Participar. ¿yo cómo sé que soy anfitrión? Y a ver, yo por ejemplo cuando toco mi pantalla me sale, Ahora me voy a probar un poco. proba, a Maga lo que quiero que le dé la opción de darle ¿cómo se llama eso? Que sea anfitriona, porque cuando yo te di a vos la opción de ser anfitriona, vos sos la que dirige la reunión. Pero si vos podés darle a ella, ahí donde dice participantes, hay un botón que dice participantes y dice 3. Si vos entras Sí. ahí, te sale lo que estamos participando. Y ahí parece que vos podés tocar el nombre de Maga. No sé si es el nombre o es una flechita ahí a la derecha. Y ahí creo que te sale una opción y creo que te dice hacer anfitrión. Algo así te dice. Busca nomás a ver si encontrás. ¿Cómo me pegué en inglés anfitrión? Invitar nomás me dice acá. Invitar. No viene a invitar. Participantes, si está en inglés, participants, algo así, ¿vio? Y ahí Ah, tenés que entrar. Y ahí tenés El no. ¿eh? hospedador le ha pedido que inicie su video. A ver. ¿Quién? Yo, ¿vio? No, ese yo Yo, toqué más. Cintia es la que cae en eso.
porque a mí ya no me da más la opción. Cuando ya te hice a vos anfitriona, a mí ya me sacó esa opción de cambiar de ser anfitriona a la gente. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Es porque vos querés compartir y Cintia. Cintia es la anfitriona. Espera que voy. Estoy probando todo lo que encuentro. Will. Ay, ay, Dios. Era el papá. Profe. Profe, te silenció. Sorry. Esperen que. Ay, Cintia, ahora yo te saqué la propiedad de ser anfitriona. Yo ya soy el anfitrión, ¿verdad? Ahora te voy a dar a vos, Maga. Ay. Dame a mí, Había dame. sido casi de mala de la profesora. Cuando no quiere escuchar la alumna, le bloqueamos. Yo te di la opción, Maga. Ve un poco si puedes compartir Ahí ahora, por sí, favor. ahí sí Eso, puedo. ahora. Pantalla. ¿Por Compartir tu qué sale pantalla. así ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué te crea tanto? No, porque lo que pasa es que a veces pues vos haces una reunión donde vos no me querés mostrar la cosa, no querés que otro nada. Entonces por Sí, eso él te bloquea si no sos el anfitrión, o sea, si vos no sos el que invita, ¿verdad? Ahora, si sí. vos querés que los otros compartan, entonces ahí es donde te da la opción. Yo nomás empecé la reunión desde mi celular, por eso Ujú. no hace lo que hace la computadora. Si yo llevo en mi computadora la reunión, entonces él sí me da más opciones. O sea, ahí cada uno puede compartir si es que yo habilito. Pero como en el teléfono no me da la misma opción en la computadora, entonces por eso es medio hincha pelota. Bueno, pero ahora ya estamos. Bueno, quiero que habilite ahora tu Tabin 4, Maga. Bueno, Dale clic derecho, dale mostrar a cualquiera tu pestaña ahí abajo y decirle mostrar y Tabin 4 se llama el archivo. Perdón, la hoja. En mostrar. Eso. Perfecto. Aceptar. Bueno. Tabin 4. ¿Qué pide? Primero nos pide que estemos en la celda J12, que justo está otra vez el peso quita este del yacareí este. Vamos a ver si te sale ahora. Clic derecho en la era más. Acuérdate, no clic izquierdo sobre el dibujito para que no te lleve otra vez a internet. corta. Eso, y ahí dale cortar y va a desaparecer. Súper, muy bien, ahora ya aprendimos. Bueno, J12 ahora, ¿sí? Ah, pues. En J12 vamos a arrancar nuestra tabla dinámica. Ahí queremos que se ponga nuestra tabla dinámica, por eso vamos a estar ahí. Bien, entonces nos vamos. Insertar, que es la pestaña ahí al lado de inicio, allá arriba en la cinta de opciones. Y ahí es el primer botón, tabla dinámica. Eso era. Tabla o rango tiene que ser desde fecha, entonces ahí seleccionar la celda A10, donde está fecha, el título, y desde ahí es control, shift, flechita a la derecha, flechita abajo, listo. Una vez nomás, eso. Aceptar y ya tiene que estar. Nos vamos a traer a la celda J12, donde ya tiene que estar la tabla dinámica que por el momento va a estar vacía, y vamos a ir a mirar las instrucciones que pide el punto 2 ahora, ¿sí? Nombrar la nueva tabla dinámica creada como TD4. Entonces, ¿cómo era que se cambiaba el nombre de la tabla dinámica? ¿Te acordás o no te acordás? Espera. Dos opciones había. Una era estar sí o sí en tu tabla dinámica, así que tenés que hacerle clic por lo menos al dibujito, ahí. Y ahí te sale en la pestaña de las herramientas de tabla dinámica, en rojo te sale, a Cintia le salía en rosado. Esas pestañas nuevas, tal vez después de vista, una se llama opciones, otra se llama diseño, allá arriba en el medio. ¿Sí? Tenés que entrar en opciones. Eso. Y allá a tu izquierda dice tabla dinámica 1. Ese era un lugar donde se puede cambiar. Bueno, a este le tenemos que llamar TD4. Entonces entra ahí adentro, borrarle ese o escribirle encima TD4. Así como está en el punto 2. Bien. Y enter para confirmar. Cuando le das enter, entonces ahí ya cambió en el diseño que está ahí en K, no sé qué, K12 por ahí, K13, el nombre y eso está listo.
Esa es una opción. Otra opción dijimos que era hacerle clic derecho. Hacerle un poco clic derecho ahí un ratito. En cualquier parte de ese dibujo tiene que ser. Clic derecho. Ese clic que te cuesta más. Muy bien. Ahí. Y en opciones de tabla dinámica. Opciones de tabla dinámica me va a traer a las opciones genéricas. Y ahí está el nombre. Ese es el otro lugar por donde puedo cambiarle también el nombre a la tabla dinámica. Repito, el tema del nombre de la tabla dinámica es para tratar de... Supongamos nomás que a partir de acá ustedes todo tabla dinámica nomás ya usan, ¿verdad? Y si tienen muchas tablas dinámicas, acuérdense que Excel siempre le va a poner número a su tabla dinámica. Pero si por el número no le van a reconocer a qué tipo de información tiene cada tabla dinámica, lo ideal sería, por ejemplo, ponerle que la tabla dinámica 1 tiene el nombre o tiene la información de los clientes, la otra tabla de los proveedores, la otra tabla de los empleados, la otra tabla de las mercaderías, etcétera, 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 para tratar de reconocer por su nombre a la información de cada tabla dinámica. Para eso es, digamos, este tema de cambiar los nombres de tabla dinámica, nada más, ¿sí? Bueno, punto 2 listo, punto 3 ahora. ¿Qué pide? Que la información de la tabla pueda verse por fecha, pila. Perfecto. Vamos a tildar entonces. Si no nos pide que tildemos, para que la información se pueda ver, siempre tenemos que tildar nomás ya nosotros monto. ¿Sí? Entonces tildamos también monto, porque si no tildamos monto siempre es rótulo nomás lo que muestra la tabla dinámica, solo que en este caso siempre muestra con formato fecha larga. Vamos a hacer el cambio, de paso practicamos cómo era que cambiábamos nosotros el formato. Entonces seleccionamos todo, nos vamos a inicio y ahí el botón de los 3 ceros, listo. Si quiero le dejo o le borro a los decimales y ya está, hecho. Bueno, hasta ahí hicimos el punto 3 parece que era. Vamos a mirar qué más, porque ya tildamos fecha y tenemos Agrupar un por poco. fecha, años y meses. Bueno, el ejercicio de hace rato era agrupar nombres. Y agrupar nombres es más fácil que agrupar fechas. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero agrupar, primero dice años. Entonces, si yo tengo que hacer, como hice hace rato, tengo que seleccionar primero todo lo que tiene el mismo año y le doy a agrupar. Pero en realidad, en las fechas no es así. En las fechas, por lo menos a una fecha yo le tengo que seleccionar y le voy a dar clic derecho. Hace un poco eso. A cualquiera de las fechas nomás, no hace falta una en específico. Clic derecho a una y al darle clic derecho, espera que, ahí, clic derecho, Agrupar. y ahí voy a irme hasta agrupar. Muy bien. Y en agrupar voy a tener información diferente a lo que veía hace rato cuando agrupábamos los nombres. Ahí, por ejemplo, me muestra en color celeste qué es lo que voy a agrupar. Y en realidad el punto 4 me pide años y meses. Entonces voy a seleccionar años y meses que ya está seleccionado y le doy nomás a aceptar. Al darle a aceptar, la información que va a salir, solo eso, la información que va a salir es una tabla que muestra años como un grupo y meses como los elementos de cada año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que desapareció? Desapareció esa fecha corta que nosotros veíamos hace rato, ¿sí? Entonces, esta es una opción para poder tener eso visible. Pero como la información que está acá ahora en esta base de datos está intercalada, o sea, está entrecortada, porque del 60 salta al 74, del 74 al 2017, vamos a hacer un cambio en la base de datos. Quiero que te vayas en la celda A11 y vas a poner un poco la fecha 1 de enero de 2019, a ver, de 2000, sí, 19 poner. 1 de enero del 2019. Enter. Bien, ahora te pones en esa celda y en la esquinita inferior derecha, ahí donde está el cuadradito, ese que siempre solemos seleccionar, dale doble clic. Él va a rellenar en toda la columna la nueva fecha, pero acuérdate que la fecha se rellena de a un día. Yo quiero que a partir del 1 de enero del 2019 hayan rellenos de meses. Por lo tanto, allá abajo, en el botoncito, es ahí cerca de funciones lógicas 7, ese botoncito vas a entrar y le vas a decir que querés que eso se rellenen meses, no días. Entonces, al darle rellenar meses, que es el penúltimo, la información va a mostrar ahora 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo y así sucesivamente hasta los siguientes años. Bueno, supongamos que este cambio se tiene que ver ahora en la tabla dinámica,
Ojo que nosotros ya sabemos que cualquier cosa que cambie en la base de datos no se ve automáticamente en la tabla dinámica, a no ser que yo le actualice la tabla dinámica. Entonces, clic derecho, actualizar, y ahora sí tendría que verse la nueva información. Eso también es importante de entender, que cada vez que la tabla dinámica va a cambiar de tamaño, él siempre te va a preguntar si estás seguro que querés que cambie. Si le decís que sí, dale un poco que sí un ratito. Él entonces va a mostrar la nueva conformación de la tabla dinámica, que ahora tiene más columnas, más filas, con las nuevas fechas que acabamos de ver, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a hacer un poco algo. Yo sé que ya es nuestra hora, pero algo más nomás vamos a hacer. Ponete en tu tabla dinámica en una celda nomás, cualquiera, y insertarle, porque ojo que yo hace rato les decía que era incorrecto tener un gráfico de líneas cuando no hay fecha. Justo ahora tenemos fecha. Por lo tanto, ahora vamos a insertar un gráfico de líneas. Andate un ratito en insertar. Allá en tu cinta de opción en la pestaña insertar y buscarle el gráfico de línea. Entra en línea y ponerle a ese que tiene marcadores. Entra en el que dice línea y ahí adentro al primero de abajo, del medio, o sea, ese es. No ese, uno más a tu izquierda. Bueno, ya le diste, no importa. ¿Qué tenemos? Un gráfico dinámico tenemos ahí, pero es un gráfico dinámico de líneas, ¿sí? Donde una sola línea se ve y vemos que los meses están dentro de cada uno de sus propios años, es decir, arranca con el 2019 y termina en el 2023, ¿sí? Una cosa más no me voy a explicar. Si yo quiero ver una sola línea de tiempo, esta es la disposición correcta de los elementos. Ahora, si yo quiero contrastar, por ejemplo, lo que fue el año anterior y lo que es este año, yo voy a tener que modificar la información de la tabla dinámica. Ponete un poco un ratito en tu tabla dinámica, Maga. Quiero que veas tu lista de campos. Ahora mismo en el área de fila tenés años y fecha. Llévale un poco a años al área de columna. Allá, eso, ahí. Llévale un poco a años a tu área de columna. Ahí. Soltarle un poco. Mira ahora cómo vemos la información. Ahora la información se ve que cada línea es un año y allá abajo se ven los meses que van de enero hasta diciembre. Esta es la forma correcta de mostrar información de ciclos de periodos anteriores con periodos actuales, por ejemplo, y hacer un contraste. Como nosotros ya sabemos que esta es una tabla dinámica y gráfico dinámico, una cosa más no me te voy a pedir. Mira un poco bien tu tabla dinámica, andate un poco más hacia tu derecha para mirar la información. Viste que se ve hasta la columna acá, pero no se ve en todos los años. Eso. Entonces, esta es la secuencia correcta, o sea, la disposición correcta de los valores cuando nosotros manejamos valores por mes y por año para poder tener un gráfico de líneas como esta. Una cosa más. Quiero filtrar. Vamos a suponer que yo quiero compararme cómo está el año 2021 con respecto al año pasado. Entonces, voy a destilar todos los otros años y solamente voy a pedir ver 2020-2021. Vas a entrar en esa flechita que dice rótulos de columna, que está en la celda K12, parece que es, ¿no? En tu tabla dinámica ya. K12, no, ese te va a mostrar los meses, el otro. Ese. Y vas a dejar solamente tildado 2020 y 2021 y lo demás vas a destildar todito. 2021 y 2020. Supongamos nomás que nosotros estamos haciendo un comparativo de lo que fue la empresa el año pasado con lo que está haciendo este año, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver, mira, porque el año pasado estuvimos peor, mejor, vendimos tal cosa, no vendimos tal cosa, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a seguir analizando este tipo de información. Así es que hasta acá vas a dejar. Quiero que le ponga un color diferente a lo que le estás poniendo a tus hojas que ya estamos terminando, ponerle uno que no sea el mismo color que el otro para entender que vamos a continuar todavía hablando de este, ¿sí? En la siguiente clase. Bueno, quedamos hasta acá. Aguanta Olimpia campeón, que clasificó la otra ronda. Yaumina. Yaumina, ahora será que pucha, yo tenía clase con una chica acá, por eso no pude hacer nada de lo que quería. Profe, Boco igual, tu chapera ya tenía que estar por ahí al lado. Nosotros te vamos a acompañar igual. Y bueno, estamos. Nos vemos Vale, profe. lunes si Dios quiere. Quedamos así. Chao, chao. Ya, profe, Gracias. gracias.